Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. En este día quisiera estudiar junto con ustedes una hermosa porción de la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a orar para pedirle a Dios su dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, que al abrir tu santa palabra, ella ilumine nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos explique el sentido correcto de la Escritura, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, envía tu buen Espíritu para que Él nos alumbre las verdades y las doctrinas que están en tu palabra, tanto las que están a flor de piel, las que están como las joyas esparcidas sobre el suelo y aquellas joyas que hay que escarbar para encontrarlas. Gracias Dios bendito, gracias por Jesús. Gracias por todo, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo que hoy vamos a estudiar es el capítulo 5 de Génesis, donde nos habla de los primeros 10 patriarcas. Y el tema de hoy que voy a tratar se titula El paralelismo entre los patriarcas y el cristianismo. Voy a hacer la lectura del capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5. Lista de los descendientes de Adán. El día que Jehová creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Cuando Adán tenía 130 años, le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Cuando Set tenía 5 años, nació su hijo Enós. Después que nació Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Cuando Enós tenía 90 años, nació su hijo Cainán. Después que nació Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enós fueron 905 años y murió. Cuando Cainán tenía 70 años, nació su hijo Mahalaleel. Después que nació Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Cainán fueron 910 años más y murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, nació su hijo Jared. Después que nació Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los hijos de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Cuando Jared tenía 162 años, nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo y lo llamó Noé porque dijo: este hijo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos.
a causa de la tierra que maldijo el Señor. Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Cuando Noé tenía 500 años, ya era padre de Sem, Can y Jafet. Esta es palabra de Dios. Bueno, hermanos, como nosotros podemos ver aquí, hay en la historia de los patriarcas 10 patriarcas hasta el diluvio. Y el tema se titula El paralelismo entre los patriarcas y el cristianismo. Los primeros 10 patriarcas que menciona la Biblia, desde Adán hasta el diluvio, son los siguientes. El primero es Adán, el segundo es Set, el tercero es Enos, el cuarto es Cainán, el quinto es Mahalalel, el sexto es Jared, el séptimo es Enoc, el 8 es Matusalén, el noveno es Lamec, el 10º es Noé. Después de Noé vino el diluvio y después del diluvio vino una nueva creación. Bueno, sabemos que Adán tuvo un primer hijo llamado Caín. Y sabemos que Adán y Eva tuvieron un segundo hijo llamado Abel. Y también sabemos por la escritura que Caín mató a Abel. Y sabemos que después de que Caín mató a Abel, sabemos que Dios le dio a Adán y a Eva un nuevo hijo al que pusieron por nombre Set. Eva, en Génesis capítulo 4, versículo 25, después de que Caín había matado a Abel, en el capítulo 4 de Génesis se narra cómo Caín mató a Abel, del versículo 1 del capítulo 4 de Génesis hasta el 15, hasta el versículo 16, se narra cómo Caín fue que mató a Abel. En el versículo 25 de Génesis 4 dice así: de nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová. Los nombres de los primeros patriarcas tenían que ver con el nombre y la gloria de Dios. Entonces, Dios creó a Adán y también creó a través del vientre de la mujer los patriarcas. A Eva le nació Caín, Abel y Set. Pero ya Set se casó con otra mujer y la esposa de Set y su esposa tuvieron un hijo y nació Enos. Enos se casó con otra mujer y nació Cainán. Cainán se casó con otra mujer y nació Mahalalel. Mahalalel se casó con una mujer y nació Jared. Jared se casó con una mujer y nació Enoc. Enoc se casó con una mujer y nació Matusalén. Matusalén se casó con una mujer y nació Lamec. Lamec se casó con una mujer y nació Noé. Noé se casó con una mujer y le nacieron Sem, Can y Jafet. Sem era el mayor, Jafet era el segundo y Can era el menor. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ahí hay un paralelismo perfecto en las edades del cristianismo. Las edades del cristianismo sabemos que son 7 identificadas de manera clara por el mundo cristiano. Los intérpretes de la Biblia han identificado 7 edades de la Biblia. Y esas 7 edades son las siguientes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Esas 7 edades del cristianismo son un paralelismo perfecto con los 7 primeros patriarcas. Adán es Éfeso, Set es Esmirna, Enos es Pérgamo,
Cainán es Tiatira, Mahalalel es Sardis, Jaret es Filadelfia y Enoc es la Odisea. Y la Odisea es la iglesia adventista del séptimo día. Adán es Éfeso, representa a la iglesia apostólica. Esta herencia de Adán se le queda por herencia al primogénito. El primogénito de Adán y Eva era Caín. Caín cuando nació era inocente, era bueno, vamos a decirlo así, pero necesitaba la justicia de Dios en Cristo para alcanzar perdón del pecado en que habían caído sus padres al comer del fruto prohibido. Pero Caín cayó en el pecado de matar a Abel. Asimismo sucedió con Éfeso. Éfeso era la iglesia apostólica. Nació como una iglesia buena, así como Caín nació como una iglesia buena. Pero con el paso del tiempo hubo un cisma. Después de que Cristo murió por crucifixión, estuvo en el sepulcro, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, dejando a los apóstoles y los discípulos a cargo de la iglesia. Después de que los apóstoles y discípulos fueron muriendo, la iglesia quedó a cargo de los hijos de los apóstoles y otras personas nuevas fueron tomando el lugar de los líderes que quedaban vacantes. Transcurrido el tiempo, llegó el momento en que hubo un cisma, una gran crisis azotó a la iglesia apostólica. Entonces, de ese gran conglomerado, una parte, más de la mitad, se mantuvo fiel a lo instituido por Cristo y los apóstoles, pero una parte, un poco menos de la mitad, abrazó el paganismo de Roma. Cuando esa parte abrazó el paganismo de Roma, ahí nació la iglesia católica, apostólica y romana. El Caín espiritual ahora persiguió a Abel y a los mártires. La iglesia de Esmirna es la iglesia de los mártires. La iglesia de los mártires fue perseguida no solo por el imperio romano, sino por sus propios hermanos que habían abrazado el paganismo de Roma, naciendo así una iglesia cruel y perseguidora. Era el embrión de la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, Adán es Éfeso, Set es Esmirna, pero ya lo que quedó de Esmirna, el residuo, porque el Caín espiritual, los que habían abrazado el paganismo de Roma, acabaron con la iglesia de los mártires, que es de Esmirna. Así Enoc se convirtió en Pérgamo, Cainán en Tiatira, Mahalalel en Sardis, Jaret en Filadelfia. Filadelfia es la iglesia millerista de Guillermo Miller. Y Enoc se convirtió en la iglesia de la Odisea. Por eso dice la Biblia en el libro de Judas, Enoc séptimo desde Adán. La iglesia adventista del séptimo día es la séptima iglesia desde Cristo para acá. Tenemos, como número 1, tenemos la iglesia de Éfeso. Número 2, la iglesia de Mirna. Número 3, la iglesia de Pérgamo. Número 4, la iglesia de Tiatira. Número 5, la iglesia de Sardis. Número 6, la iglesia de Filadelfia. Y número 7, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se da el caso de que tiene un paralelismo con Enoc. Enoc anduvo con Dios, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ok, entonces, ese paralelismo se cumplió con la predicación de Guillermo Miller. Y Guillermo Miller, al terminar en 1844, el 22 de octubre, su predicación, le cedió su lugar a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, pero después de Enoc vino Matusalén, Lamec y Noé. Asimismo, el adventismo tiene 3 fases. Esas fases están identificadas por Matusalén, Lamec y Noé. Enoc es símbolo de la iglesia adventista, pero su hijo Matusalén es símbolo del mensaje del primer ángel, que se dio en el año de 1843. Y el hijo de Matusalén se llamó Lamec. Lamec tiene un paralelismo con el mensaje del segundo ángel que se dio en 1844. Y Noé tiene un paralelismo con el mensaje del tercer ángel que comenzó cuando terminó el mensaje de 1844, el 22 de octubre de 1844. Según Elena G. de White, otro ángel fue comisionado, un ángel poderoso fue comisionado con un mensaje que tenía una gran advertencia con palabras muy, pero muy
claras acerca de un juicio. Y entonces Noé predicó un mensaje por 120 años. Y entonces vino el diluvio. La iglesia adventista del séptimo día, el mensaje del tercer ángel, se le preguntó a Elena G. de White si el mensaje de la justificación por la fe era el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel fue predicado desde que se terminó de predicar el mensaje del segundo ángel el 22 de octubre de 1844, pero el mensaje del tercer ángel alcanza su punto culmen en el Congreso de Minneapolis de 1888. Entonces a Elena G. de White se le preguntó si el mensaje del tercer ángel era el mensaje de la justificación por la fe, o más bien dicho, a ella le preguntaron si el mensaje de la justificación por la fe era el mensaje del tercer ángel, y ella contestó, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, cuando Noé terminó de predicar, vino el diluvio. Cuando la iglesia adventista del séptimo día termine de predicar ese mensaje, vendrá un diluvio. Pero este diluvio que viene no es un diluvio de agua, sino un diluvio de fuego. Caerá fuego del cielo y de la misma tierra saldrá fuego. Pero, así como Noé tuvo un quehacer teológico, él tuvo una presentación del mensaje que Dios le dio, así la iglesia adventista también ha cumplido ese paralelismo. Y el diluvio, en tiempos de Noé, el Espíritu Santo se retiró al cielo y regresó en forma de diluvio de agua. Ahora mismo, el diluvio del tiempo de Noé tiene un paralelismo con Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 dice, Apocalipsis 18 dice de la siguiente manera. Es un versículo muy conocido, pero quisiera leerlo. Después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis 18:1 es el paralelismo del diluvio. Así como vendría un diluvio, se ha predicado que pronto está por caer el Espíritu Santo de Apocalipsis 18:1. Así como en el diluvio de Noé, el Espíritu Santo se retiró y vino en forma de diluvio de agua, así ahora el Espíritu Santo está trabajando activamente en los corazones de los hombres, pero habrá un momento en el cual Apocalipsis 18:1 se cumplirá y la gloria de Jehová y el conocimiento de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Está por descender el Espíritu Santo y descenderá en forma de doctrina, en forma de llovizna, en forma de enseñanza. Hoy mismo se está cumpliendo eso aquí. Y entonces la gente llegará a entender el mensaje verdadero y real de Dios en su momento y tendrán oportunidad de decidirse. Pero así como se retiró el Espíritu Santo en tiempos del diluvio de Noé y luego vino en forma de diluvio de agua, hacia ahora el Espíritu Santo está por retirarse. La hermana Juárez claramente lo ha advertido. El Espíritu Santo se retirará de la tierra, pero volverá en forma de diluvio de fuego. Ella dice que para no volver más, pero para no volver más como intercesor con gemidos indecibles, porque Cristo intercede mostrando sus heridas, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo va a regresar en forma de diluvio de fuego y entonces ahí habrá destrucción y caos. Entonces, quiero analizar en los minutos que me quedan la historia de Noé, porque esa historia tiene un paralelismo con el mensaje adventista. Bueno, en el capítulo 6 de Génesis nos habla, en el versículo 13, bueno, voy a leer del versículo 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Y al Señor le pesó haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado.
aquí el Señor decidió destruir la tierra y sus habitantes. Ahorita el Señor va a destruir la tierra, va a destruir la bestia. ¿La bestia quién es? La bestia indescriptible. Las bestias, todas las bestias que hay en la tierra, tanto las bestias naturales que existen ahora, que existieron también en el diluvio, fueron destruidas. Ahorita todas las bestias de la naturaleza serán destruidas, las reptiles y las aves, pero también los hombres. La bestia simboliza a aquellas personas que no han llegado, ahorita la bestia simboliza a aquellas personas que no han llegado a la fe. Por eso Pablo le dijo a los cretenses, ustedes son como bestias brutas. En cambio, los hombres simbolizan a aquellos que han llegado a la fe, como el cristianismo, el judaísmo. Son hombres. Así en el diluvio fueron destruidos hombres, ahora van a ser destruidos judíos, cristianos, evangélicos, pentecostales, mormones, que no hayan querido ir más adelante, que se quedaron nada más con la pura presunción o con el puro profesar y no quisieron ir más adelante de vivir la santidad. Entonces, pero también serán destruidos el reptil y las aves del cielo, o sea, aquellas personas que son como aves que no están en ningún lugar fijo, que no les interesa la religión, la fe, y aquellos que son como reptiles que se arrastran. O sea, los animales, aunque son animales, pero simbólicamente, o sea, simbolizan a personas. Por ejemplo, cuando ya vamos a verlo mejor en los versículos, lo que les quiero explicar. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que toda la gente había corrompido su camino sobre la tierra. Así dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ella. Por eso lo destruiré con la tierra. Y entonces Dios le pide que haga un arca y les da las especificaciones. Y le dice, va a ser así y le vas a hacer así. Porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la tierra debajo del cielo. Toda criatura con aliento de vida, todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo. Y entrarán contigo en el arca tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie introducirás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de la bestia según su especie, de todo reptil según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que sobrevivan. Toma contigo todo comestible y almacénalo para que sirva de alimento para ti y para ellos. Y Noé lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, Dios le hizo los preparativos a Noé, le mandó a construir un arca. El arca está simbolizada por el mensaje del tercer ángel, porque el arca tenía 3 pisos. Así el mensaje del tercer ángel tiene el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Hubo un profeta en tiempo de Noé, era Noé. Hubo un profeta en nuestro tiempo, la hermana Joai. Entonces, hay un mensaje actual como lo hubo en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé la iglesia era la que lo escuchaba fuera del arca. Y el arca era el medio de salvación. Ahorita hay una iglesia la que escucha el mensaje y ahorita el arca es la justicia de Cristo. Algunos han dicho que es la iglesia, que con el simple hecho de que entres en la iglesia ya está dentro del arca, pero no. La iglesia en el tiempo de Noé eran los que lo escuchaban cuando él predicaba. Él levantaba sus manos y hablaba, hermanos, Dios me ha hablado que va a enviar un diluvio de aguas. Aquel que crea que entre en el arca, el Señor lo salvará. Tenían que creer, pero también tenían que creer que no era profeta, sino cómo iban a entrar. O a decir, este está loco, y así decían que estaba loco. Pero decidieron, sus hijos, su esposa y sus hijos sí decidieron entrar, pero los otros no. Solo se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos, y se salvaron las esposas de sus hijos. Sus hijos y sus esposas eran 6. Él y su esposa 8 almas. Y yo estaba triste y digo, solo 8 almas. Y le pregunté al Señor acerca de la gran muchedumbre, de dónde estaba simbolizada en el diluvio. Y el Señor me mostró que los animales, que no nada más se salvaron 8, se salvaron muchos, los animales también. Y el Señor me mostró en mi mente, por revelación, por el escudriñamiento de su palabra. Yo le pregunté a su Señor y el Señor me mostró
que los animales representan personas. Así como hay hombres que comen carne como los tigres, como los leones, como las panteras, así hubo tigres que comían carne. Así como hay gente vegetariana, así hubo venaditos que entraron dentro del arca. Así como hay hombres que son altos como las jirafas, así hubo jirafas que entraron. Así como hay hombres que son gorditos como elefantes, así hubo elefantes que entraron. Así como hay hombres que corren como gacelas, como guepardos, así hubo guepardos que entraron en el arca. Así como ahorita hay hombres que son ratas, son ladrones, rateros, pero se van a arrepentir y van a devolver lo robado, así hubo ratas que entraron en el arca porque si no, no había ratas. Así como hay ciertos animales que no sobrevivirían en el agua, entraron. Hay animales que sobrevivieron en el agua como las ballenas, los tiburones, pues esos animales, su medio era el agua. Pero los animales que no podían sobrevivir fuera del arca en el agua, pues tuvieron que entrar. Entonces, cuando la hermana Huay en el libro de Patriarcas y Profetas, y por ejemplo en Historia de la Redención, por ejemplo en el libro de Historia de la Redención, cuando ella habla del diluvio, la hermana Huay dice, por ejemplo, en la página 67, los animales entran en el arca. Dice así ella en la página 67. Se enviaron ángeles para reunir en los bosques y en los campos a los animales que Dios había creado. Iban delante de ellos y estos los seguían, de dos en dos, macho y hembra, y los animales limpios en grupos de a 7. Esos animales, desde los más feroces hasta los mansos e inofensivos, entraron solemne y pacíficamente en el arca. El cielo parecía cubierto de aves de toda clase. Llegaron volando hasta el arca de dos en dos, macho y hembra, y de las aves limpias grupos de a 7. El mundo los contemplaba maravillado, algunos con temor, pero se habían endurecido tanto en su rebelión que esa suprema manifestación del poder de Dios tuvo solo una influencia momentánea sobre ellos. Durante 7 días los animales llegaron hasta el arca y Noé los acomodó en los lugares que les había preparado. Mientras la raza condenada contemplaba el sol que brillaba con toda su gloria y la tierra revestida de una belleza casi idéntica, ahuyentó sus crecientes temores con diversiones ruidosas y mediante sus actos de violencia parecían invocar sobre sí la caída de la ya presente ira de Dios. Todo estaba listo entonces para cerrar el arca, cosa que Noé no podía hacer desde su interior. La mofadora multitud vio un ángel que descendió del cielo revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Cerró la maciza puerta exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. La familia de Noé estuvo 7 días en el arca antes que la lluvia comenzara a descender sobre la tierra. En ese tiempo se prepararon para su larga permanencia en ella mientras las aguas cubrieran la tierra. Fueron días de blasfemas diversiones para la multitud incrédula, puesto que la profecía de Noé no se cumplió inmediatamente después de su entrada en el arca. La multitud, creía que el patriarca estaba engañado y que era imposible que el mundo pudiera ser destruido por un diluvio. Antes de eso no había habido lluvia sobre la tierra, nunca había llovido. Una especie de vapor surgía de las aguas que Dios hacía descender de noche como rocío, para revitalizar la vegetación y hacerla florecer. A pesar de la solemne demostración del poder de Dios que habían contemplado, de la inusitada presencia de los animales que venían de los bosques y los campos en dirección del arca, del ángel de Dios que descendió del cielo revestido de luz y terrible majestad para cerrar la puerta, los impíos endurecieron su corazón y continuaron divirtiéndose y mofándose de las manifestaciones del poder divino. Pero el 8º día los cielos se oscurecieron, el ruido del trueno y el vívido resplandor de los relámpagos comenzaron a aterrorizar a los hombres y a animales. Desde las nubes la lluvia descendía sobre ellos, era algo que no habían visto antes, y sus corazones comenzaron a desfallecer de temor. Los animales iban de un lado a otro, presas de salvaje terror, y sus alaridos discordantes parecían un lamento que anunciaba su propio destino y la suerte de los hombres. La tormenta aumentó en violencia hasta que las aguas parecían descender del cielo como tremendas cataratas. Los ríos se salieron de madre y las aguas inundaron los valles. Los fundamentos del abismo también se rompieron. Chorros de agua surgían de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando rocas macizas a cientos de metros de altura, para luego caer y sepultarse en las profundidades de la tierra.
La gente vio primero la destrucción de las obras de sus manos, sus espléndidos edificios, sus jardines, sus huertas tan hermosamente arreglados, donde habían ubicado sus ídolos. Fueron destruidos por rayos del cielo. Sus ruinas se esparcieron por todas partes. Habían erigido altares en los bosques consagrados a sus imágenes, en los cuales habían ofrecido sacrificios humanos. Lo que Dios detestaba fue destruido ante ellos por la ira divina, y temblaron ante el poder del Dios viviente, hacedor de los cielos y la tierra, y se les hizo saber que sus abominaciones y horribles sacrificios idolátricos habían acarreado su destrucción. La violencia de la tormenta aumentó, y entre la furia de los elementos se escuchaban los lamentos de la gente que habían despreciado la autoridad de Dios. Árboles, edificios, rocas y tierras salían disparados en todas direcciones. El terror de hombres y animales era indescriptible. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. Se había deleitado a dirigir a esa raza tan poderosa y quería que viviera para poner en práctica por medio de ella sus abominaciones y aumentar su rebelión contra el Dios del cielo. Profería imprecaciones contra Dios, acusándolo de injusticia y crueldad. Mucha gente como Satanás blasfemaba contra el Señor, y si hubieran podido llevar a cabo los propósitos de su rebelión, lo hubieran expulsado de su trono de justicia. Mientras muchos blasfemaban y maldecían a su Creador, otros, con frenético temor, extendían las manos hacia el arca y rogaban que se los dejara entrar, pero eso era imposible. Dios había cerrado la puerta, la única entrada, y dejó a Noé adentro y a los impíos afuera. Solo él podía abrir la puerta, es decir, solo Dios podía abrir la puerta. El temor y el arrepentimiento de esta gente se produjo demasiado tarde. Tuvieron que reconocer que había un Dios viviente más poderoso que el hombre, a quien habían desafiado y contra quien habían blasfemado. Lo invocaron fervorosamente, pero el oído divino estaba cerrado a sus clamores. Algunos desesperados trataron de entrar a la fuerza en el arca, pero esa firme estructura resistió todos sus embates. Otros se aferraron a ella hasta que los arrebató la furia de la corriente o las rocas y los árboles que volaban en todas direcciones. Los que habían despreciado las advertencias de Noé y habían ridiculizado al fiel predicador de la justicia, se arrepintieron demasiado tarde de su incredulidad. El arca se sacudía y se agitaba vigorosamente. Los animales que estaban dentro de ella expresaban mediante diferentes sonidos su temor descontrolado. Sin embargo, en medio de la furia de los elementos, la elevación del nivel de las aguas y las violentas arremetidas de árboles y rocas, el arca avanzaba con seguridad. Algunos ángeles sumamente fuertes la guiaban y la protegían de todo peligro. Su preservación a cada instante de esa terrible tempestad de 40 días y 40 noches fue un milagro del Todopoderoso. Los animales amenazados por la tempestad acudieron a los hombres, pues preferían estar cerca de los seres humanos como si esperaban que ellos los auxiliaran. Algunos ataron a sus hijos a fuertes animales e hicieron otro tanto consigo mismos, pues sabían que estos lucharían por su vida y treparían a las cumbres más altas para huir de las aguas que subían. La tempestad no moderó su furia. Sin embargo, las aguas, en cambio, aumentaron de nivel más rápidamente que al principio. Algunos se ataron a altos árboles ubicados en las cumbres más elevadas de la tierra, pero estos fueron desarraigados y lanzados con violencia por el aire, como si alguien los hubiera arrojado con furia. Junto con piedras y lodo sobre las olas que avanzaban y bullían, sobre esas cumbres seres humanos y bestias luchaban por completar su posición, hasta que todos fueron arrojados a las espumosas aguas que casi llegaban a esos lugares. Por fin, esas cimas fueron alcanzadas también, y los hombres y los animales que se llevan allí perecieron por igual arrastrados por las aguas del diluvio. Noé y su familia observaban ansiosamente el descenso de las aguas. El patriarca deseaba salir y pisar tierra firme nuevamente. Envió un cuervo que salió del arca y volvió. No recibió la información que deseaba y entonces envió una paloma, la cual, al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Después de 7 días, soltó de nuevo una paloma, y cuando vieron la rama de olivo en su pico, los 8 miembros de la familia se regocijaron mucho, pues habían estado por largo tiempo en el arca. Nuevamente descendió un ángel
y abrió la puerta. Noé podía sacar la parte superior, pero no podía abrir lo que Dios había cerrado. El Señor habló con Noé por medio del ángel que abrió la puerta y ordenó a su familia que saliera del arca con todos los seres vivientes que había en ella. Entonces, nosotros aquí podemos ver que fueron los ángeles, por orden de Dios, quienes trajeron a los animales al arca. De la misma forma, en un paralelismo perfecto, son los ángeles de Dios o el mensaje de los tres ángeles, que viene en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, dice: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe su marca en su frente en su mano, este también beberá de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre y jamás, y los que adoran a la bestia y su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Y el versículo 12 al 14 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, porque descansarán de su fatiga y sus obras les siguen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje adventista. El mensaje del primer ángel, del que nos habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, la Biblia nos habla del mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, aquí en Apocalipsis 14, aquí dice, en Apocalipsis 14 dice que, Apocalipsis 14, 6 al 12, dice que vi volar un ángel por el medio del cielo con el que traía el mensaje del Señor que decía: temed a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha caído, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Cuando se refiere a Dios como creador, también habla del sábado y los 10 mandamientos. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje adventista. Y el mensaje adventista está simbolizado por Enoc, su hijo Matusalén, su hijo Lamec y su hijo Noé. El mensaje adventista se dio el primer ángel el mensaje del primer ángel se dio en 1840. El mensaje del segundo ángel se dio en 1844 y el mensaje del tercer ángel tuvo su culminación en el Congreso de Minneapolis de 1888, cuando los pastores Jones y Wauners y John predicaron el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, ya después de que pasó el diluvio, comenzó una nueva creación, y ahora que el mensaje adventista cumpla con lo suyo, también cuando descienda el Espíritu Santo, como lo dice Apocalipsis 18:1, aparecerá la iglesia triunfante. Noé no se olvidó de Dios, que lo había protegido tan bondadosamente. Enseguida erigió en cambio un altar y tomó de todos los animales limpios y las aves limpias y los ofreció en holocausto sobre él para manifestar así su fe en Cristo, el gran sacrificio, y su gratitud a Dios por su maravillosa protección. La ofrenda de Noé ascendió a Dios como un dulce aroma. La aceptó y bendijo a Noé y a su familia. De esta manera se enseñó la lección a todos los seres que habían de vivir sobre la tierra. Cada vez que se manifiesta la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros, lo primero que deberíamos de hacer es agradecerle y rendirle culto con humildad. Y para que el hombre no se atemorizara cuando viera agolparse las nubes y cuando lloviera, y para que no estuviera constantemente afligido con el temor de otro diluvio,
Dios bondadosamente animó a la familia de Noé mediante una promesa. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perfectos. Mi arco es puesto en la nube, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¡Qué condescendencia de parte de Dios! ¡Qué compasión con el hombre falible fue poner al hermoso y multicolor arco iris en la nube como prueba del pacto del gran Dios con el hombre! Ese arco debía manifestar a todas las generaciones el hecho de que Dios destruyó a los habitantes de la tierra mediante un diluvio a causa de su gran maldad. Era su propósito que cuando los niños de las generaciones sucesivas lo vieran en la nube y preguntaran por qué se extendía por los cielos ese magnífico arco, sus padres se refirieran a la destrucción del mundo antiguo por medio del diluvio, porque la gente se había entregado a toda clase de impiedad y las manos del Altísimo le habían dado forma y lo habían colocado en el cielo como señal de que Dios nunca más enviaría las aguas de un diluvio sobre la tierra. Ese símbolo que aparece en la nube debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divina hacia el hombre, y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. Dios dijo que se acordará del hombre cuando viera el arco en las nubes. No debemos entender que alguna vez se iba a olvidar de él, no. Lo que ocurre es que habla con el hombre en su propio idioma para que éste lo pueda comprender mejor. Qué maravilloso nuestro Dios, que aunque destruyó la tierra por un diluvio, nos promete que no volverá a mandar un diluvio de agua, pero sí caerá un diluvio de fuego que purificará la tierra. Hermanos, la palabra bendita de Dios, como dijo nuestro Señor, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas a vosotros les parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Él dijo eso, lo único que existía era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, si lo que existía era el Antiguo Testamento, el Señor hablaba de escudriñar el Antiguo Testamento, pero también hablaba de escudriñar el Nuevo. Algunos entienden que cuando Jesús dijo escudriñar la Escritura, ellos entienden que nada más el Nuevo Testamento, no. En tiempos de Cristo lo que existía era el Antiguo Testamento. Y la historia del diluvio está en el Antiguo Testamento, pero tiene un paralelismo con Apocalipsis 18:1. Y los 10 primeros patriarcas tienen un paralelismo con el mundo cristiano. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Mi nombre es Horacio Cruz Rivas. Que Dios lo bendiga abundantemente. Es mi deseo y oración.